Etapas del enamoramiento masculino. ¿Qué es? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los deseos que hay en cada una de estas etapas? En este capítulo en particular va a ser muy importante tanto para hombres como para mujeres. Así es que quédate. Hola, yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Recuerda, es un canal educativo e informativo en el cual doy mi opinión sobre el feminismo y el masculinismo, siempre respetando el feminismo, pero enseñando cuáles son sus problemas. ¿Por qué usualmente las mujeres se confunden mucho con las etapas de enamoramiento masculino? ¿Por qué no lo conocen, no saben cómo manejarlo? Bueno, ¿por qué confunde a las mujeres? Tenemos que entender que primeramente, en ocasiones, al igual que los hombres, no tienen mucha claridad o no saben bien qué es lo que quieren. Y eso nos pasa también a nosotros como hombres. Por otro lado, muchas veces las mujeres se consideran el premio, cuando en realidad el premio verdadero es la relación en sí misma. No es ni el hombre ni la mujer. Es 1 más 1 se vuelve 3. Pero bueno, ¿cuáles son las etapas de enamoramiento masculinas? Si tú eres un hombre, seguramente estás de acuerdo conmigo que hay 2 etapas principales. La primera es simplemente la parte de atractivo, ¿no? Los hombres somos muy visuales y biológicamente estamos hechos para que realmente nos tenga que gustar una persona. Eso como tal no es el enamoramiento, simplemente es me gusta una persona. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas influencias mujeres que básicamente lo que venden es su figura, su sensualidad, su sexualidad, su belleza, pero intelectualmente, moralmente no tenemos por qué respetarlas, simplemente nos gustan. Es decir, es simplemente una mujer muy atractiva. Esa es la primera etapa en la cual nos tiene que gustar la persona. Y ojo, mujeres, esto es muy importante. Solo porque haya alguna influencer o en Instagram o en alguna red social le den like por su belleza, no significa que están enamorados. Simplemente les gustó. No se confundan. La segunda etapa es en donde realmente existe un enamoramiento por parte del hombre. Esta etapa es en donde conoces a la persona, los valores, su familia, su historia, quién es, qué quiere en la vida, qué es lo que te ofrece. Porque, ojo, en las redes sociales hemos escuchado mucho esto de las mujeres no tienen por qué ofrecer nada. Eso es incorrecto. Todo el mundo, todo individuo, sin importar su sexo, ofrece algo. Y cuando hablo de ofrecer algo, no me refiero a dinero. Hay hombres increíbles y excelentes que quizás son la media o no tienen tanto dinero, pero son excelentes personas. Y ojo, no porque una persona no tenga dinero, no significa que sea más floja o que no sea exitosa porque quiere. Desafortunadamente en las economías que tenemos hoy en día y más en Latinoamérica, menos del 1% de la población se le puede considerar de alto nivel o rico. Entonces estamos diciendo que el otro 99% de los hombres son que tontos, inútiles, flojos. No es así. Entonces la parte económica no es importante ni en mujeres ni en hombres. Esta segunda etapa es cuando conocemos realmente a la persona y nos enamoramos. Te hago una pregunta a ti. ¿Tú qué prefieres? Lo que hoy en día se le llama buchona o una mujer que esté muy buenota, muy atractiva, lo que tú quieras, o una verdadera dama. Por supuesto que si ya es algo serio, yo creo que el 99% de los hombres van a decir que prefieren una dama. Cuando me refiero a una dama es realmente una mujer de alto valor, una mujer que se cuida, sabe cómo comportarse en las redes sociales, que te va a ser leal, que te va a apoyar emocionalmente, que no odia a los hombres, que no es una feminista radical. Eso es una verdadera dama, eso es una verdadera mujer de alto valor. Como hombre, te aseguro que vas a preferir a una dama que a una mujer muy atractiva. Simplemente porque es atractiva, Ojo, no estoy diciendo que las mujeres atractivas no sean damas. Por supuesto que hay muchas mujeres muy atractivas que también son damas. Pero tenemos que hacer esa diferenciación. Entonces, básicamente son 2 etapas. La primera es pues, un aspecto visual, si acaso, atractivo, y una segunda es de enamoramiento. La primera etapa suele ser corta, no es tan largo. Hay personas que dicen que en 15 minutos de platicar con una persona pueden definir si solo les gusta para pues, una noche de diversión o si realmente quieren algo más. Pero usualmente es corta.
Habrá personas que les lleve 2, 3, 5 citas para definirlo, un mes si ustedes gustan, pero en realidad es una etapa muy corta. Ahora, ¿cuál es el problema de la segunda etapa? Si la mujer llega a pasar la segunda etapa, el grave problema que tenemos los hombres es que cuando nos enamoramos es de verdad, a diferencia de las mujeres. Seamos muy honestos, los verdaderos románticos en una relación nunca son las mujeres. Creo que no tienen la empatía o la capacidad suficiente para ello. Los verdaderos románticos siempre van a ser los hombres, nunca las mujeres. Seguramente has escuchado esta frase en donde solo los niños y los bebés te van a amar incondicionalmente. Los hombres amamos incondicionalmente. Los hombres llegamos al grado a sacrificar nuestras vidas por alguien que amamos. Algo que las mujeres claramente no hacen. ¿Sabías tú que un porcentaje importante de divorcios, que si sigues mi canal ya sabes que la gran mayoría, arriba del 80% de las ocasiones, las incita a una mujer? Bueno, seguramente sabrás que uno de los factores importantes es si la mujer ya socialmente o económicamente avanzó sobre el hombre, es decir, empezaron igual pero lo sobrepasó, usualmente lo deja. Ese es el problema de las mujeres que tienen mucho poder, que difícilmente van a poder encontrar una pareja. Entonces los hombres amamos incondicionalmente y las mujeres condicionalmente, siempre. No necesariamente es solo dinero. Eso es claro, hay mujeres de mucho valor que sí se fijan en cosas más importantes, como quién eres como persona, tu moral y demás. Pero seamos muy honestos, las mujeres en el momento que no reciban eso que están buscando en un hombre, simplemente te van a dejar. En cambio, los hombres, una vez que creemos conocer a la mujer, vamos a amar de manera incondicional al grado de dar nuestras vidas. Si esta información te ha gustado, recuerda darle like y seguirme para ver nuevos videos. Y me encantaría conocer tu opinión. Por favor, déjamelos. Dame tu opinión o tu experiencia de vida. Ahora, como hombre, si ya hemos entendido claramente que tenemos estos dos aspectos muy diferentes uno del otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que entender que porque una mujer nos guste físicamente, eso no es enamoramiento. Tenemos que tener claridad de que quizás esa persona solo es para una noche o no va a llegar a nada, o es un amor platónico, no va a llegar a nada. Y dos, tener mucho cuidado que en la segunda etapa realmente sepamos lo que nosotros mismos queremos. Ese es uno de los grandes problemas que como hombres estamos dejando de un lado. Por un lado, queremos estar con alguien que nos atrae, pero todo lo demás, su intelecto, su moral, su ética, su familia, sus valores, no concuerdan con los nuestras, su deseo de vida, nada concuerda, y estamos con esa persona solo porque nos atrae. Eso es el primer error. Y el segundo error es no conocernos lo suficiente como para entender qué queremos. Te voy a poner un ejemplo. Para mí, algo vital en una relación, yo en lo personal, es claramente la lealtad y ser fiel. Entonces, yo tengo que tener mucha claridad de que para mí esa es una barrera que no pueden pasar. Si lo hacen, yo ya no quiero jugar. Y dos, yo tengo que ofrecer eso mismo. Es decir, yo tengo que ser completamente fiel a esa persona. Yo tengo que tener mucha claridad de lo que yo quiero, realmente verme en un espejo y entender qué quiero para poder yo dar lo mismo y exigirlo a la pareja. Igual las mujeres tienen que tener mucha claridad de qué es lo que quieren y más allá del dinero, qué es lo que están buscando en un hombre. Además, tenemos que entender que hoy en día el feminismo radical está muy sobreexagerado y de repente las mujeres, uno, no saben bien lo que quieren. Dos, hay muchas mujeres que solo les importa la parte económica. Pero tres, con tanto tema feminista, mal entendido, de repente quieren a hombres que no existen. No existe un hombre que sea un gran líder, pero va a hacer lo que tú digas. Eso no puede ser. O eres realmente un líder alfa, bla, 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 y tú tienes que seguirlo a él, o en realidad pues, no es tan líder como tú creías. Entonces, las mujeres de repente quieren cosas que no existen. Y como hombres no deberíamos caer en ese error. No existen las personas perfectas. No hay un solo hombre que sea perfecto. Pero también no existe una sola mujer que no sea perfecta. Además, como pareja, durante toda la historia, entendiendo que nadie es perfecto y no existe ese individuo perfecto para el otro, tenemos que tener esa capacidad de diálogo, esa capacidad de
comprender qué es importante y qué no, ceder ante algunas cosas. Eso es normal en una relación de pareja. Si no cedemos uno con otro en algunas cosas, detalles, lo que tú quieras. Me molesta que mi mujer deje toda la ropa tirada en el piso. Bueno, pero es realmente algo importante en la relación. ¿Es algo que te afecte en tus valores primordiales? No, por supuesto que no. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad en una relación. Si esos temas, o eres masculinista o feminista, por favor recuerda que ya salió mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Se encuentra a la venta en Amazon y en mi perfil vas a poder encontrar el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Búscalo, chécalo y más importante, adquiérelo, léelo y déjame todos tus comentarios. En redes sociales seguramente has escuchado muchos temas, tanto de hombres como mujeres, de las mujeres que ofrecen, o temas de roles de género, de que las mujeres buscan feminismo cuando les conviene, es decir, en derechos, pero buscan que el hombre tenga roles tradicionales, que él sea el que pague, que él sea el que haga todo, que él resuelva, que él bla, bla, bla. A ver, eso no va a funcionar. Ya el feminismo es una realidad, ya existe, ya es una realidad, ya está aquí, ya las mujeres tienen los mismos derechos, obligaciones y trabajan. Las mujeres no pueden estar exigiendo que tienen derecho a hipergamia, es decir, que tengan mayor estatus social sus parejas, o económicos, más importante económicos, cuando ellas ya son la mitad de la población laboral. A ver, o trabajan o no trabajan, ya el feminismo es una realidad y ya trabajan. Entonces hay que entender que los hombres están compitiendo, o su competencia, la mitad son mujeres. Entonces ya no va por ahí. Y dos, qué deshumanizante, qué horror que estemos pensando que lo único que vale de un hombre es su capacidad económica. Señores, en el momento que ustedes se den cuenta que una mujer solo lo está buscando por eso, ni lo piensen, váyanse. ¿Cómo saber que una mujer lo está buscando? Desde la primera cita te está preguntando ¿qué haces? Dale una respuesta genérica. Pues soy empleado. No, pero ¿en dónde? En esta empresa, pero no le digas qué es. Y si te presionan, no, pues en el área administrativa. X, no tienes por qué decirle. Las relaciones humanas están hechas a base de sentimientos, emociones, valores, no economía. De lo contrario, si fuera nada más un tema económico y tú como hombre no tienes problema de que nada más te busquen por el tema económico, entonces también tienes el derecho a poder ser infiel o hacer lo que tú quieras o ser macho y tratarla como a ti se te pega tu gana, porque pues es una relación meramente transaccional. Entonces no hay por qué ser un caballero, ¿correcto? Pero lo mismo nos pasa a nosotros como hombres. Si solo vemos a las mujeres como belleza, pues después no te quejes de que es una mujer insulsa o con poco intelecto, poco conocimiento de la vida, que no te puede decir en un mapa ni siquiera en dónde vive, ¿no? Que no entienda nada de historia, geografía, lo que está sucediendo en las noticias, que su intelecto es bajo o que sea una persona muy banal. Si solo te fijaste en ella por su belleza, pues no puedes después exigirle mucho más. ¿Qué es lo importante de este video? Es que uno, entiendas las dos etapas de enamoramiento del hombre, que sepas diferenciar quién te atrae y quién es la persona. El otro punto es que tú sepas qué es lo que tú quieres en esta vida y qué es lo que tú puedes dar. Y tres, es que empecemos a respetarnos como pareja por lo que valemos como individuos, nunca por algo meramente mercantil, sea belleza, juventud, dinero, estatus, etc. Tenemos que querernos por lo que la persona es. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.